Dios les bendiga en esta tarde a todos los hermanos en Cristo allá en la iglesia de Cuatro Álamos en Maipú y a todos los hermanos que nos están viendo en las naciones, aquí en Chile y donde Dios mediante llegue esta señal. Es un gusto para mí saludarles, soy misionero y amigo Lyndon Rubiano Cerón, misionero evangelista a las naciones. Y en esta tarde tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios en este domingo de resurrección. Para mí es un gozo poder traer un mensaje de esperanza, esperando que la gracia de Dios y la misericordia del propósito de Dios a través de mi vida se cumpla para bendecir sus vidas y que hoy hay una palabra de Dios para su vida. En esta hora quiero leer la Biblia en San Juan capítulo 1, 29. Dice así la palabra de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1, 29. Lo vuelvo a leer. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, colocamos este tiempo de meditación en tu palabra para bendición de tus hijos, para bendición de tu pueblo, para bendición de tu iglesia, Señor. Cumple tu propósito, Dios mío, a través de mi vida y a través, Dios de la gloria, de este mensaje, Señor. Dame palabra para bendecir a tu pueblo, al corazones receptivos, mentes dispuestas, abiertas para entender y asimilar, Dios mío, el mensaje de tu palabra en esta tarde. Bendice a cada uno de los presentes, Dios mío, los que están a través de este medio, Dios mío, recibiendo esta palabra, que dice una palabra de vida, que es una palabra de transformación, una palabra de cambio y de esperanza en este tiempo difícil, Dios mío. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, lleva este mensaje, Señor, por favor, en tu nombre, a los hogares, a las vidas, a las casas, a cada persona que lo esté necesitando y que tenga oportunidad de verlo, Dios mío, ábrales, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, quedamos bajo tu dirección y propósito y que en esta tarde haya bendición a través de tu palabra. Amén. Juan el Bautista, que era un familiar de Jesús, era primo en segundo grado de Jesús, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí la palabra Cordero se enfoca desde el principio del Cordero Pascual. En estos días Israel está celebrando Pascua, está celebrando la Pascua. Y Pascua significa liberación, Pascua significa salvación, ese es un significado llano de Pascua. Israel por eso celebra la Pascua. Éxodo 12 describe, capítulo 12 y 13 describe cómo fue la Pascua. La Pascua fue un día especial donde el pueblo de Israel fue liberado finalmente de Egipto, de la esclavitud de 430 años de Egipto. Entonces, esa noche se convierte en la noche de liberación, en la noche donde nace una nación libre, deja de ser un pueblo esclavo y nace una nación libre. Y la Pascua vino a significar también para el pueblo de Israel redención y salvación y liberación. Entonces, por eso el pueblo de Israel celebra esta fiesta. Y ustedes dirán, ¿por qué nosotros, los latinos y la gente no judía, no israelita, celebra también? Porque de alguna manera también Cristo es nuestra Pascua. Y la fiesta, usted se da cuenta que la fiesta de la Semana Santa siempre corre de fecha, no tiene la misma fecha en los años. Se debe a que el calendario gregoriano, o sea, el calendario occidental que nos maneja a nosotros, se fijan las fechas, sobre todo la Semana Santa, se fija de acuerdo a las fechas religiosas de Israel. Y principalmente se fija en la fecha de la Pascua, o sea que la Pascua determina también la Santa Cena para nosotros. Y Jesucristo vino a ser el Cordero Pascual. Ya sabemos bien la historia de Éxodo 12, dice que Dios le ordena a Moisés que realiza la Pascua y da las indicaciones. Y dice que comerán en cada familia un cordero. Lo asarán con hierbas amargas y lo comerán. Y lo más importante, la señal de la sangre sería puesta en el poste, en el dintel y en el otro poste como señal de salvación. Y esa noche iría a pasar el ángel de la muerte para hacer juicio en la nación de Egipto. Y donde estuviera la sangre, que era la señal de salvación, no habría muerte. Por eso el pueblo de Israel fue salvo en esa noche y Dios hizo la diferencia. El ángel de la muerte pasó donde había señal de la sangre, era señal de salvación y no había muerte. Pero donde no estaba la señal de la sangre, era muerte. Ahora, trasladémonos a nosotros. Dice la palabra que en San Juan capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Importante entender el propósito. La Pascua vino a ser señal de Jesús. Por eso la Biblia es cristocéntrica. La Biblia es un libro cristocéntrico. Cristo es el centro del mensaje de la Biblia. Y todo aquello apunta. La Pascua era tipo de Jesús. El Cordero era tipo de Jesús. La Pascua era tipo del sacrificio de Jesús. Y Jesús vino a ser el Cordero. Antes se sacrificaban muchos corderos para expiar la culpa de los hombres. Muchos animales. Pero no podían quitar el pecado. Y vino Cristo una vez, un sacrificio para siempre. Lo expresa Hebreo, lo expresa claramente en su teología de la salvación. Expresa claramente que Jesús vino a ser ese cordero inmolado, quebrantado, molido. Isaías 53 hace referencia de cómo sufrió el cordero. Ahora, Jesucristo vino a ser ese cordero y vino al mundo y se hizo hombre, el Hijo de Dios. Y por eso lo determina Juan, que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, o sea, la mayor demostración del amor de Dios por el ser humano es esa, que envió a su Hijo al mundo como cordero para ser sacrificado y morir en expiación, de alguna manera, para tapar la culpa y limpiar el pecado del ser humano. Y vino a ser el cordero sustituto, el que sustituyó al cordero que siempre tenía los sacrificios anteriores. Entonces, Jesús vino a ser ese cordero. Ahora, el pueblo de Israel celebra en estos días, hoy precisamente la Pascua. Está celebrando estos tiempos de Pascua. ¿Para qué? Para conmemorar el día que salieron liberados de Egipto. Ahora, Juan, cuando viene a Jesús a la tierra, Juan lo reconoce y lo ve por primera vez. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, aquí dice Juan, también se refiere el evangelista Juan, que y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. En un tiempo, en el Éxodo, en el Números capítulo 22 y 21 capítulos, dice que el pueblo de Israel murmuró contra Dios. El pueblo de Israel murmuró contra Dios y contra Moisés. Entonces Dios envió al pueblo de Israel entre serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. O sea, Dios envió un juicio, permitió un juicio a través de unas serpientes en medio del desierto. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y Juan lo expresa aquí: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que ahí hay tipología. Esa serpiente que fue levantada en el bronce fue tipología, simbólico, en otras palabras. Así como la serpiente fue levantada, vino el juicio. ¿Por qué? Por desobediencia, por murmuración contra Dios y contra Moisés. Y habían serpientes que mordían. Y el que era mordido de la serpiente moría. Y hubo una mortandad. Sin embargo, Dios, el pueblo clama y busca a Dios, se arrepiente y clama y viene a Moisés. Y Moisés ora a Dios y Dios le da una salida. Y entonces dice: hazte una serpiente de bronce y la colocas en un asta. Y cada vez que alguien sea mordido, si mira la serpiente, será salvo, no morirá. Y claro, cualquier día alguien mordió y ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Y para qué es esa serpiente? No, si es mordido y mira a esa serpiente, va a ser sano. ¿Así nomás? ¿Cómo así? Y obviamente era un poco difícil de entender y un poco difícil de comprender la situación. Sin embargo, era un asunto de fe y de obediencia. Si era mordido, obedecía y creía y era sano. Ahora, yo sé que a todo el mundo le cuesta entender de alguna manera que ¿cómo así? Que por algo tan fácil. Pues así mismo Jesús fue levantado en la cruz. En un tiempo como este, fue levantado en la cruz. Y dice la palabra que simbólicamente en ese tiempo y ahora literalmente, todo el que mire a Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y hablamos de la muerte espiritual, que es separación de Dios. Pero importante entender también el principio: y todo aquel que a Él mire será salvo. O sea, no todo aquel que ponga sus ojos en Él, todo aquel que crea en Él será salvo. Por eso Cristo fue levantado. ¿Para qué? Para que haya oportunidad de salvación para muchos. Para todo aquel que está siendo condenado, para que todo aquel que está enfermo, para todo aquel que está afligido, atribulado, tenga una esperanza. Y si mira a Cristo, tiene la esperanza de salvación, de sanidad, de vida eterna.
Por eso Cristo fue levantado allá en la cruz, para que todo el mundo lo viera. Y todo aquel que viera a Jesús iba a tener salvación. Por eso dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en este tiempo difícil, en este tiempo de pandemia, en este tiempo del coronavirus, es necesario entender que el mismo Cristo que fue levantado, a ese mismo Cristo podemos mirar, a ese mismo Cristo podemos esperar, en ese mismo Cristo podemos descansar. Aquel que mire a Jesús por los ojos de la fe, aquel que ponga sus ojos en Dios, aquel que ponga sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos 12, a ese será salvo. Por eso Daniel lo expresa en Romanos, y todo aquel que en él creye no será avergonzado. Es bien importante entender, le parece muy sencillo, claro, porque Cristo pagó el precio por tu salvación. Ya no tienes que hacer obras, ya no tienes que hacer sacrificios, no tienes que lapidarte, no tienes que hacer procesiones, solamente mirar por la fe a Jesús y empezar a caminar por la palabra. Por eso aquel que es la oportunidad de salvación para el mundo. Y hoy yo sé que muchos están temiendo, yo sé que hay un tiempo de pánico, de angustia, de preocupación, un tiempo de zozobra, un tiempo de dificultad. Este es un tiempo en que el mundo está confundido, está angustiado, está atribulado, hay temores por todas partes. Pero hay una oportunidad en Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es la esperanza de salvación para el mundo. Cristo es la esperanza que este mundo necesita en este tiempo. Aquel que mire a Jesús, aquel que por la fe ponga los ojos en Jesús y empieza a caminar con Él, tiene salvación. Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Por eso Cristo fue levantado y derramó su sangre. Mire que Jesús dejó su posición, y lo dice Hebreos, lo dice Filipenses allá capítulo 2, versículo 5, dice, y Él siendo igual a Dios se despojó, no se aferró a eso, se humilló hasta la condición de hombre, y estando en esa condición fue hasta la misma muerte y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble aquí en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, en el cielo, toda, porque Él vino a ser Señor. Importante entender, por eso Jesucristo mismo lo expresó, solo hay un camino al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una esperanza, no hay muchas esperanzas. Por eso antes todo el mundo decía, muchos caminos conducen a Roma, cualquier camino conduce a Roma. Pero solamente hay un camino al cielo, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso en este día queremos expresar claramente, Jesús vino para dar más vida. Y mire, se enfoca en 4 situaciones la redención de Jesús. Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, lo expresa Corintios. Por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Se llama la redención del cuerpo, de la enfermedad. Tercero, Jesús vino para derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Y Jesús resucitó para darnos vida eterna. Por eso es importante entender este principio fundamental de la teología de la salvación. Cristo es el Cordero, así como la serpiente fue levantada ya, Cristo fue levantado en la cruz para que todo aquel que a Él mire, todo aquel que ponga la esperanza en Él, para que todo aquel que de alguna manera está sufriendo atribulaciones, tiene la esperanza en Cristo y puede decir que en Él hay salvación, puede tener la seguridad de que en Él hay salvación. No hay otro camino, no hay otra forma. Por eso Cristo fue levantado. Pero mire, la obra de Cristo es completa. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Siendo hijo de Dios, vino y se hizo hombre. Se hizo obediente hasta la muerte. Sirvió, predicó, dejó establecido principios, dejó el evangelio. Murió, fue a la cruz, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y resucitó y se fue al cielo y prometió venir por nosotros otra vez. Esa es la obra completa de Jesús. Y dice la palabra que aún así Cristo sigue trabajando, porque dice que en el cielo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es un tiempo de esperanza, es un tiempo de oportunidad para todo aquel que se acerca a Jesús. Y para nosotros los cristianos es un tiempo de afirmarnos. Yo sé que son tiempos de angustia y aún estas tribulaciones de este mundo nos tocan, porque uno ve la noticia, porque uno ve los diarios, porque está siendo bombardeado constantemente por muchas noticias y eso se genera un pánico, se generan rumores, se generan tantas cosas, hasta las fake news, las falsas noticias, generan pánico en la gente. Y yo sé que en este momento hay pánico mundial, hay temor, hay angustia, hay preocupación. Esto es total, en todos los países hay. Sin embargo, el cristiano que tiene claro por qué vino Cristo, para qué vino Cristo, él tiene esperanza, él tiene seguridad, él tiene confianza, él tiene fortaleza. El cristiano que está en Cristo tiene la fortaleza y la seguridad de que en él hay salvación. Y sí, quizás hasta se enferme, pero él es su sanador. Quizás tenga tribulaciones familiares, pero él es el que nos salva las tribulaciones. Quizás tenga angustias y necesidades, sin embargo, Cristo es la fuente, es la salvación, es la respuesta para un mundo atribulado hoy. Y para ti, mi hermano, que estás en casa, no te angusties, Cristo es nuestra esperanza.
Pon los ojos en el autor y el consumador de la fe. Él vino para eso, para que usted esté firme, esté seguro, esté confiado, para que ponga la esperanza en Él, para que descanse y confíe en las promesas de Dios y para que usted viva tranquilo y seguro de que en Él hay salvación, de que en Él hay sanidad, de que en Él hay protección, de que en Él hay guianza, de que en Él hay seguridad, que Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Tanto que hay promesas en la palabra, concretamente en los salmos, de que plaga no tocará tu morada. Y si aún la tocare, Él es tu sanador. Por eso fue Jesús, dice ahí, y sigue siendo. Si usted pone los ojos en Jesús, puede que esté enfermo, puede que esté angustiado, pero si hoy pone los ojos en Jesús, para ti hay sanidad, para ti hay salvación, para ti hay restauración, para ti hay vida. Así como Jesús fue levantado en la cruz. A todo aquel que mire a Jesús tiene vida eterna. Todo aquel que mire a Jesús tiene promesas de sanidad, tiene promesas de bendición. Yo sé que viene pánico mundial también en las finanzas y es para todos. Sabemos por lógica que viene una recesión mundial económica porque esta situación ha parado el mundo económicamente. El aparato productivo del mundo ha parado porque pues los empleos y todo han cesado las fábricas y ya no se escuchan los ruidos de la fábrica y quizás por 1 o 2 meses o 3 meses no sabemos cuánto dure la emergencia económica. Sin embargo, claro, la gente está en pánico. ¿Por qué? Porque ¿qué haré? Porque la gente depende a veces de un negocio. Algunos tienen unos ahorros, pero la gente depende de una fábrica, de una empresa, de un empleo o de la venta diaria, los que viven del diario. Y qué angustia, qué preocupación. Este es un tiempo en los que el mundo tendrá que mirar a Jesús. Así como los israelitas que eran mordidos y sufrían el dolor y la enfermedad por la serpiente, así, en este mundo, en este tiempo, el que mira a Jesús. No que mira otras cosas, no el que pone la esperanza en los políticos, la filosofía, no el que pone la esperanza en los hombres, no el que pone la esperanza en los gobiernos de turno, no el que pone la esperanza en la ONU o en la OMS, el que pone la esperanza en cualquier institución, no aquel que está esperando solamente a ver si le dan un mercado. Gloria a Dios si hay alguna provisión por medio de una institución, por medio del gobierno, por medio del Estado, gloria a Dios si la hay, ojalá que la haya, pero si no viniera, ¿qué vamos a hacer? Definitivamente debemos confiar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Y sabe que de la boca de Dios han salido promesas, han salido palabras de vida, palabras de esperanza, ha salido gracia de la boca de Dios, ha salido el mensaje de esperanza. Por eso Cristo fue levantado. Pero Cristo no se quedó en la cruz, fue a la tumba, pero no se quedó en la tumba, resucitó. Y esa es la garantía que tenemos. Si Cristo no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo, seríamos dignos de lástima. Pero sabe que Cristo resucitó y la tumba está vacía. Y no solamente resucitó, sino dejó establecer una iglesia y se fue al cielo y prometió otra vez por volver por nosotros, por su pueblo, por el que les cree, por los que le creen. Qué importante es el principio. Las promesas de Dios son para los hijos también, para los padres, para el pueblo de Dios. Las promesas de Dios están aquí expresadas, es la herencia nuestra. Y nosotros no vivimos por las circunstancias, vivimos por la promesa de Dios. Obviamente que las circunstancias nos afectan, obviamente que las circunstancias a veces nos tocan, nos salpican las tormentas. Sin embargo, tenemos la esperanza en las promesas de Dios. Y Cristo fue levantado para eso. Ahora, Él resucitó. ¿Sabe para qué? Para tener nosotros la oportunidad de vida eterna. Si Cristo no hubiéramos resucitado, estaríamos muertos eternamente. Pero Cristo resucitó para darnos vida eterna. Por eso el perdón de pecados se dio a través de derramar la sangre de Jesús. Jesús derramó su sangre gota a gota para limpiar los pecados y expiar los pecados del mundo, de los hombres. Para todo aquel que se acerca a Jesús. Para que todo aquel que reconoce que el Cristo que fue levantado de la cruz es el único y suficiente Salvador. Y lo haga el Señor de su vida. Pero no solamente eso, sino que Jesús resucitó al tercer día. Para que todos los que en Él confían, todos los que en Él crean, todos los que en Él esperen, tengan la seguridad que un día como Él resucitó, también resucitará para vida eterna. Y la segunda muerte ya no tendrá potestad sobre nosotros. Este es un tiempo especial de gloria, un tiempo especial para creerle a Dios. Es un tiempo especial para confiarle a la palabra. Yo sé que muchos pueden decir muchas cosas, los científicos, todos los hombres que de alguna manera tienen buena intención o son hombres de ciencia en la medicina, en la biología, en la microbiología, en todos los campos que en este momento se está luchando contra este virus y en este tiempo.
Yo sé que de pronto la gente pone esperanza en los economistas, en los políticos. Pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, ponemos la esperanza en Dios. Él es nuestra esperanza. No podemos dejar que el mundo nos llene de temor. No podemos dejar que las voces que vienen del mundo nos llenen de angustia, de temor, de preocupación. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo está nuestra esperanza. En Cristo está nuestra confianza. En Cristo está nuestra seguridad. Él es el que fue levantado y el que a Él mirare, Él es el autor y el consumador de la fe. A el que Él mirare, no se ahogará en la tormenta. A que Él mirare, Él tiene esperanza. A el que Él mirare, tiene salvación. ¿Salvación de qué? De las vicisitudes del mundo, de los afanes del mundo, de las luchas del mundo, de las tribulaciones que el mundo trae. Y salvación de la muerte eterna, para vida eterna. Por eso Jesús resucitó. Qué bueno es entender, gracias a Dios que resucitó, porque así como en Adán entró la muerte, por Jesús entró la vida eterna. Y lo expresa ya Corintios capítulo 15, primera a los Corintios. El apóstol Pablo expresa, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia es, o sea, el primero que resucitó a la imagen de Jesús, que nosotros debemos también resucitar a la imagen de Él. Cristo fue ese que resucitó. Primero, Él es la primicia. Y así como Él resucitó, también tenemos la promesa de resurrección, al igual que Él. Por eso es bueno. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos esperanza. No nos afligimos. Yo sé que son tiempos, hermano, amigo, hermano, no se confunda. No deje que las circunstancias lo confundan. No deje que las circunstancias lo presionen tanto y traigan depresión, traigan tristeza, traigan angustia, traigan temor a su vida. No permita eso. ¿Por qué? Porque hay promesas aquí, hay palabra. Hay propósito de Dios. Yo sabemos que estamos en un tiempo de juicio. Y este juicio de Dios obviamente tendrá su tiempo. Terminará. Y el propósito de Dios se cumplirá. Pero lo que sí es que en medio de estos juicios, Dios guardará a sus hijos. Dios guardará a su pueblo. Y algunos que están descarriados, están descolgados, como diríamos, quedados del camino, quedados de la marcha, quedados de la iglesia, serán reinsertados, serán reconciliados, serán salvos, serán sanados. Y si algunos Dios permite que se enfermen, Dios es nuestro sanador. Y Él nos sanará. Si algunos quizás por la soberanía de Dios tengan que partir porque llega su tiempo, pero serán salvos. Con la esperanza y la seguridad de que tienen vida eterna y resucitarán en el día postrero para salvación eterna. Por eso es importante, Jesús, así como fue levantado, como fue la serpiente en el desierto levantada, y todo el que miraba a la serpiente, aunque era mordido, no moría, sino vivía. Así también Jesús fue levantado, para que todo el mundo mire al que fue levantado en la cruz, derramó su sangre y perdonó nuestros pecados. A través de Jesús hay perdón de pecados. Pero también ese que se dejó la tumba al tercer día y resucitó, para que todo aquel que mire a Jesús tiene vida eterna. Sabe que hoy en día hay un asunto bien complicado, porque hay gente que en estos días se aflige, pero recuerde, Cristo no se quedó en la tumba. Cristo fue crucificado, claro que sí, fue llagado, fue molido, fue quebrantado por nuestras enfermedades, y cada latigazo representaba una enfermedad genérica en el cuerpo del hombre. A través de cada latigazo era redimido el cuerpo del hombre. La sanidad, lo que llamamos redención de la sanidad y de la salud. Redención física. Y al derramar su sangre, Jesús nos limpió de todo pecado. Por eso hoy miramos a Jesús. Y el pecado del pasado ya no nos toca porque fue perdonado. El pecado del presente fue perdonado. Y aún el pecado futuro, ya la sangre hizo provisión para perdonar el pecado. Ahora, por eso no hay temor, por eso no hay angustia. Él es el autor y consumador de la fe. Yo sé que son tiempos difíciles, pero le invito, hermano, que ponga los ojos en Jesús. Ponga su esperanza en las promesas de Dios. Lea la palabra. Y dispóngase a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque hay esperanza en Dios. Porque hay seguridad. Porque las promesas de Dios son para los que creen en Cristo. Son para los hijos de Dios. Son para la iglesia. Son para el pueblo de Dios. Y Jesucristo resucitó. Por eso es bueno entender, Él no está muerto, Él dejó la tumba vacía. Si vamos a la tumba de Mahoma, aún está ahí. Quizás hecho polvo sus huesos. Buda, Krishnamurti, Confucio, todos los grandes líderes religiosos mundial tienen su tumba ahí y aún está ahí, pero la tumba de Jesús está vacía. ¿Por qué? Porque resucitó, se fue al cielo y volverá por su iglesia, por su pueblo.
Yo sé que en esta hora el pánico conduce a un mundo, pero déjeme decirle, esto tiene su tiempo, tiene su término. Sea firme, sea fiel en creerle a Dios, sea firme en seguir creyéndole a Dios y a su palabra. Y usted verá la salvación de Dios. Usted verá la gloria de Dios. Usted verá la bendición de Dios, de creerle, de esperar en Él, de confiar en Él. Afirme sus pies en la fe y en las promesas de la palabra. Jesús es tu sanador. Jesús es tu protector. Jesús es tu escudo. Jesús es tu salvación. Jesús es la vida eterna para ti. Jesús es tu protección divina. Si pone los ojos en Jesús, es el autor y consumador de la fe. No vendrá temor a tu vida. Es hora de sacar de nuestra vida el temor. Yo sé que esta enfermedad terrible que está acosando el mundo entero, porque no solamente es un país, son, según entiendo, 202 países que ya están contaminados, de los 229. Terrible parece eso. Sin embargo, ¿sabe qué? Los cristianos tenemos tranquilidad y esperanza, porque Él nos guardará. Y si aún nos salpicare un poco, nos tocare la enfermedad, tenemos promesa de sanidad. Él es nuestro sanador, Él es tu sanador. Y aún así, si Él decide que nos lleva, nos iremos con Él. Por eso el apóstol Pablo decía, si vivimos, por Él vivimos y para Él vivimos. Y si moremos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que moramos, de Él somos y para Él vamos. El apóstol Pablo lo expresaba de una manera tan tranquila. Por eso el cristiano ve esta circunstancia de una manera diferente. Mi amado, no se aflija. Yo sé que de pronto estás enfermo. Sí, Él es tu sanador. Él te ha sostenido y te sostendrá. Él te guardará en esta hora de la prueba. Él te va a refugiar. Solamente, obviamente, sé prudente, sé precavido. Guarde su distancia, cuídese y siga las indicaciones que se le está dando el gobierno, las autoridades. Hay que seguirlas, hay que respetarlas. Sin embargo, confíe en que Dios es su protector. Dios es su guardador. Que las promesas de Dios son para ti, mi amado hermano. No se deje afligir por las circunstancias, no se deje deprimir, no se deje angustiar. Si tienes algún problema, pues tienes hermanos que te puedan orar por ti. Tienes un pastor que por teléfono quizás, pero te va a ministrar. Hay gente que va a orar por ti, hay gente que está preocupada por ti, hay gente que te da palabra. No te desconectes ni de Dios ni de la palabra. No te desconectes de tu iglesia, de tus hermanos. Mantente unido, a pesar de la distancia, mantente unido. ¿Por qué? Porque en la unidad familiar del pueblo de Dios nos ayudamos unos por otros, nos ayudamos unos a otros y nos sostenemos unos a otros. Por eso no hay necesidad. Yo sé que de pronto estás solo en casa, no estás solo. Primero Dios está contigo y la iglesia, el resto de los hermanos estarán contigo. Y si te enfermares, vamos a orar. Y capaz que alguno te visite, si es lo posible, y va a orar por ti. Pero lo importante es que te visite el Señor en casa y ponga su mano. Por eso en esta hora le hago un llamado, le traigo una voz de esperanza, así como Cristo fue levantado. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tuvieron que levantar una serpiente de bronce para que todo aquel que era mordido mirara a esa serpiente y era sano. Hoy en día, tipología, simbología. Hoy día, Cristo fue levantado hace más o menos 2000 años, menos de 2000 años, en una cruz, para que todo aquel que mire a Jesús tenga salvación y vida eterna, tenga esperanza, tenga seguridad, tenga confianza. Por eso no dejes que el temor te invada, no dejes que el temor te acoja, no dejes que las voces que vienen de fuera te llenen de angustia, de temor, de preocupación. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo hay seguridad. Por eso el cristiano tiene que aprender a mirar en quién tiene puestos los ojos. En este momento me acuerdo cuando Pedro caminó sobre las aguas. En ese momento Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús. O sea, perdió el foco. Y Pedro se hundió por eso. Porque dejó mirar a Jesús. Se distrajo con la tormenta, se distrajo con las olas, con los vientos, con las tinieblas, se distrajo. Tuvo temor y dudó. En este tiempo no es tiempo para desenfocarse. Enfócate en Jesús. Este tiempo enfócate en el autor y el consumador de la fe. Mira aquel que murió en la cruz, pero que también resucitó. A ese tienes que mirar. Así vengan voces de angustia y de temor, no se deje llevar de ellas. ¿Por qué? Porque Cristo es tu esperanza. Él es el Señor, es nuestro Salvador.
El único camino al cielo, la única esperanza para el mundo entero es Jesús. Y amado hermano, tú que estás en casa, Jesús es y debe ser siempre tu esperanza. No importa lo que estés pasando, que tu fe no decaiga. No permitas que como Pedro quitó sus ojos de Jesús. Mientras iba Jesús, caminaba sobre las aguas. Pero un momento a otro se distrajo, miró los vientos. Quitó los ojos de Jesús, miró los vientos, miró las olas, miró las circunstancias que lo estaban rodeando. Y dice, y tuvo miedo. Y se hundió porque dudó. ¿Sabe qué? Si en estos tiempos dejas de mirar a Jesús, si en estos tiempos pierdes el enfoque de Jesús, de aquel que murió en la cruz, fue a la tumba y resucitó. Si en estos momentos el autor y consumador de la fe no estás enfocado en Él, quizás las circunstancias que te rodean de esta pandemia, de esta amenaza mundial, puedan hundirte y hasta ahogarte. Sin embargo, ¿sabes qué? Jesús está ahí dispuesto para levantarte. Dice que la palabra que Pedro se hundió por eso, miró las circunstancias y le entró miedo. No, el diablo es especialista en meter temor, meter miedo. Porque sabe que si entra el miedo en tu corazón, el temor, empiezas a dudar. Pedro dudó. Por eso Jesús, cuando Pedro clamó, dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la duda en este momento está hundiendo a muchos. No es tiempo de dudar, no es tiempo de mirar las circunstancias, no es tiempo de mirar lo que nos rodea. Mira a Jesús, el que murió en la cruz y resucitó. No es tiempo de dejar que la angustia, el temor te llene. Amado hermano, amado amigo, en el nombre de Jesús te digo en esta tarde, hoy pon tus ojos en Jesús, enfócate en Jesús, en el que murió, fue a la tumba y resucitó y prometió volver con nosotros. En ese enfócate. No te enfoques en esta tormenta terrible que está pasando. No te enfoques en ello porque te vas a hundir, vas a sentir miedo. El que mira las circunstancias que lo rodean, termina lleno de miedo, lleno de angustia. Pero el que mira a Jesús se sostiene caminando. Dice la palabra que cuando Pedro se sintió hundido, clamó. Y cuando clamó, Jesús extendió su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No que no tenía fe, tenía poca, pero Jesús lo sacó. A pesar de que Pedro dudó, Jesús lo sacó. Eso habla de que Jesús, a pesar de las debilidades nuestras de fe, cuando clamamos, Él nos saca adelante. Y volvieron a la barca caminando de la mano de Jesús. Jesús con Pedro caminando. Imagine Pedro caminando rumbo a la barca, porque tenía las manos de Jesús. No te sueltes de Jesús en este tiempo. Y quiero terminar. Esta es la palabra. No te sueltes de Jesús en este tiempo. Que vas a estar por encima de estas circunstancias que están afectando el mundo. No dejes que el enemigo te ponga temor. No dejes que el hombre, que el mundo y que las circunstancias te invadan el temor. Te traigan depresión, tristeza. Enfócate en Jesús. Pon tus ojos en Él y agárrate de Él. Y caminarás por encima de las circunstancias que estamos viviendo. Yo voy para terminar. Al inicio de año, todos saben, algunos, a los que no saben, tuve una tragedia familiar. Mis dos hijos mayores tuvieron un accidente y estuvieron al borde de la muerte. Sin embargo, clamé especialmente por mi hija, que fue la más grave. Y estuvo al borde de la muerte, 5 días en coma, 23 días en el hospital, de ellos 15 días en la UCI. Y siempre con riesgo vital, pero clamamos, buscamos, nunca dejamos de creer, nunca dejamos de esperar, nunca dejamos de orar. Y hubo momentos de clamor, de lloro, de quebranto. Y hoy puedo decir, Dios nos dio la victoria, mi hija está recuperada. Mi hija está totalmente recuperada. Y le doy la gloria a Dios porque no me dejó hundir en medio de la tormenta. Hubo momentos difíciles, aunque los diagnósticos médicos eran terribles, difíciles. Sin embargo, nos fortalecemos aquí en las promesas de Dios. Dios es nuestro sanador. Y mientras Dios no diga la última palabra, el médico puede decir muchas cosas. Pero si Dios dice la última palabra, Él la dirá. Y sabe que hoy mi hija está recuperada, está en terapia, está recuperada. No sé si un 80%, un 70%, pero está bastante recuperada. Ya puede hacer su vida en términos normales. Ya en unos 2 meses quizás volverá a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque puse los ojos en Jesús.
como familia pusimos los ojos en Jesús, el que murió en la cruz, el que resucitó y el que vendrá otra vez. Así como para el pueblo de Israel, la Pascua era la liberación y el surgimiento de una nueva nación, así Cristo es tu Pascua eterna. Es tu redención, tu salvación y tu liberación eterna. A Él, pon los ojos en Él espera y confía, y Él siempre será para ti esa Pascua eterna. La señal de la sangre en tu vida, en tu corazón, determina salvación. Vamos a orar para que Dios te dé paz y tranquilidad allá en casa y se vaya el temor, se vaya la preocupación. Vamos a orar por los enfermos y que Dios haga la obra perfecta y completa en su vida. Y aquel que quiera recibir a Cristo, le invito allá donde está su casa y diga: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis fallas, mis errores. Reconozco mis pecados y reconozco mi necesidad en ti. Reconozco que he puesto la esperanza en otras cosas, pero hoy la pongo en ti, Señor. Y te pido que me perdones, que me limpies, que me hagas una nueva criatura y transforme mi vida y empiece yo a vivir como un nuevo hombre, una nueva mujer. Cumpla tu propósito, Dios, mi vida. Revélate a mí y mi nombre escribe en el libro de la vida y hazme fiel hasta la muerte para que el día que vengas por tu iglesia yo pueda irme contigo. Señor Jesús, recibo tu perdón y recibo tu salvación. A partir de hoy eres mi Señor y mi Salvador para siempre. Ahora vamos a orar por los enfermos. Señor Jesús, en esta hora oramos por cada uno de tus hijos que está luchando quizás con un problema económico, con un problema familiar, quizás está luchando con una dolencia, una enfermedad. Te pido que en el nombre de Jesús seas tú poniendo tu mano de sanidad, tú poniendo tu mano de liberación, de restauración y de vida. Sopla vida en el nombre de Espíritu Santo, de que visite los hogares, visite las casas, visite los lechos, visite los hogares en esta hora, Dios mío, y derrames vida, Señor. Una unción de sanidad se derrame en esta hora en las casas, en los hogares, donde quiera que llegue esta oración, donde quiera que llegue esta palabra, Señor, haya sanidad, haya vida, haya liberación, haya restauración y haya liberación y salvación, Dios. En el nombre de Jesús, se rompa todo yugo de enfermedad, se quiebre todo yugo de enfermedad y cualquier temor se vaya, cualquier angustia se vaya de las vidas, cualquier depresión en el nombre de Jesús se cambia en gozo, se cambia en esperanza, en confianza y en seguridad, Dios mío. En el nombre de Jesús proclamamos sanidad, proclamamos vida, proclamamos liberación y proclamamos bendición en los hogares, Dios mío. Sanidad, Dios mío. No tocará, Dios mío, la casa de tus hijos el COVID, Dios mío. No lo tocará el coronavirus, no lo tocará. Y si aún lo tocare, Señor, tú eres el sanador. Y proclamamos a aquellos que están afectados de los pulmones sanidad, Dios mío. Se limpian los pulmones, se limpian los bronquios, Señor. Aquellas dolencias, Dios mío, en la espalda se van en el nombre de Jesús. Aquellas dolencias, Dios mío, en el pecho, en el nombre de Jesús se van. Cualquier, Dios mío, achaque en los huesos, dificultad en las articulaciones, se van en el nombre de Jesús y se fortalece, Dios mío. Proclamamos vida, proclamamos sanidad, proclamamos liberación, proclamamos restauración, proclamamos fortaleza física y vida en tus hijos, Señor. Proclamamos la bendición de lo alto de acuerdo a las promesas de Él, en el nombre de que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y el que fue exaltado a lo sumo en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, en virtud de las promesas de la palabra, proclamamos sanidad y vida, que una unción fluye en esta hora, trayendo paz, trayendo consolación, trayendo liberación, trayendo sanidad, trayendo restauración y trayendo vida a los cuerpos, vida a los enfermos, vida a aquellos que están atribulados, angustiados. Señor, trae paz. En el nombre de Jesús, sopla paz a los corazones, sopla tranquilidad y seguridad, Dios mío. En ti ponemos y fijamos nuestros ojos. En ti, oh Dios mío, como pueblo, colocamos nuestra esperanza, Dios mío. Y no miramos las circunstancias por difíciles que sean, te miramos a ti, porque en ti todo es posible, Dios. En el nombre de Jesús proclamamos vida en cada uno de los que tiene acceso a esta prédica, a esta enseñanza a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Bendecimos a la pastora y bendecimos a los hermanos, Dios mío, de la iglesia Cuatro Álamos y de cada iglesia, Dios mío, que tiene la oportunidad de acceder a este mensaje. Bendecimos a los hermanos, Dios mío, de la iglesia Asamblea de Dios, allá en Cuatro Álamos, Dios mío, su pastora y todos los líderes, bendecimos. Y la paz tuya reposa en el nombre de Jesús en los corazones. Y que sea para la gloria de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la bendición de Dios reposa en cada hogar, en cada vida. La provisión y la abundancia de Dios también llegue. La salud y la vida fluya en cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes, esperando que este domingo de resurrección la palabra edifique su vida y lo fortalezca y lo anime y pueda enfrentar una semana de bendición y de paz. En el nombre de Jesús, la bendición de Dios los acompaña esta semana. Su amigo y servidor Lyndon Rubiano Cerón para bendecir su vida. Y gracias a Dios por esta oportunidad
y bendice a que pueda bendecir. Estaremos en contacto. Hasta la próxima y Dios les bendiga. Amén.